Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a pre, este encuentro pre-jornadas internacionales de economías digitales, que es un espacio que lo hemos pensado y lo hemos planteado como una especie de antesala para el evento académico que tenemos la semana que viene, que va a ser miércoles, jueves y viernes, 20, 21 y 22 de agosto en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, más específicamente en el auditorio Lectura Mundi. Y la idea para esta actividad, este encuentro preparatorio, es con compañías digitales, con el plan de presentar una serie de exposiciones donde vamos a compartir trayectos, proyectos, ideas, agendas, algunas proyecciones en torno a las preguntas que tengamos sobre las economías digitales, pero sobre todo la idea de estas jornadas en general, desde que las venimos gestionando y hoy en particular, es la de aportar elementos en vistas a construir una agenda colectiva, si se quiere, una agenda común, una especie de mapa transversal que lo pensamos con quienes organizamos y con quienes estamos en la coordinación de estas jornadas, los pensamos como una comunidad de pensamiento, ¿no? Valga la redundancia. Un espacio donde construimos sentidos en torno a estas problemáticas. Pero antes de presentarle a quienes van a exponer y organizar un poco el espacio, permítanme contarles qué son las Jornadas Internacionales de Economías Digitales, porque entiendo que muchos de ustedes se estarán sumando hoy y habrán algunos que habrán participado de la edición anterior. Estas jornadas es un espacio académico, una comunidad de pensamiento, como les decía, que venimos gestionando y coorganizando con Hernán Borisonic a través del Centro Ciencia y Pensamiento, centro que dirige el mismo Hernán Borisonic y actualmente codirige Facundo Roca. Desde el año 2021-2022 empezamos con este proyecto y en el año 2023 concretamos la primera edición de estas jornadas. Participaron muchas instituciones argentinas, del exterior. En estas de este año se han sumado otras instituciones que no habían estado en las primeras jornadas. Y en aquella oportunidad logramos hacer una gestión interinstitucional entre la Universidad de San Martín, con lo cual el espacio fundamental donde se desarrollaron las jornadas fue la Universidad Nacional de San Juan, con algunas actividades. Bueno, la verdad que antes que nada yo quiero compartirles la felicidad y el placer de que seamos muchos hoy, de que se hayan sumado, de que las jornadas hayan crecido, porque bueno, uno de los objetivos es eso que les decía, hacer crecer este espacio que lo pensamos como una comunidad de construcción de conocimiento, de intercambio y de proyección de epistémica, si quieren, una proyección de construcción de conocimiento. Em, Antes de presentarles a los expositores y nombrarles un poco las escuelas y cómo ha cambiado, cómo ha crecido, digamos, este espacio, me gustaría plantearles una breve idea en 1 o 2 minutos, como para tener una especie de eje subrepticio, si quieren, para plantear las exposiciones, que no necesariamente van a ser exposiciones conceptuales, porque pueden que sean simplemente contar algún proyecto que ha llegado a su fin, o algún proyecto que está comenzando, o algún trayecto desde las escuelas. Pero quisiera plantear una breve idea como para que funcione, como les decía, como un eje subrepticio. Y tiene que ver con plantear una pregunta en torno a algo que viene trabajando en profundidad Hernán Borisoni y un poco me tomo de él, y es la pregunta por la imaginación. No la imaginación en sentido romántico de la imaginación, sino la imaginación como función nociológica, noción, si quieren, epistemológica, como función epistémica, en definitiva, ¿no? En la jornada del 2023 planteamos esta idea de que imaginar y proyectar futuros económicos dentro de este contexto tecnológico de alguna manera nos enfrenta a una tarea que está atravesada por la perplejidad. O sea, el poder de la tecnología tiene tal dimensión que de alguna forma genera una perplejidad en la capacidad de generar sentido. Y hoy le agregaría a esa idea que planteamos en 2023 que sobre todo después de estos años de explosión de la inteligencia artificial y lo que hemos visto desde el 2020 para aquí, al mismo tiempo se da como un cruce paradójico entre
un asombro generalizado y una especie de asfixia de la imaginación. Una especie de asfixia imaginativa con un asombro generalizado. ¿A qué me refiero? Es tal la potencia de la tecnología que hemos visto en este año y lo que proyectamos como potencia tecnológica, que no solo hay un asombro general en la sociedad de lo que se está logrando, sino que los propios impulsores de la tecnología, los propios ingenieros de la informática, de a momentos miran incrédulos cómo lo que era ciencia ficción se hace realidad. Pero eso al mismo tiempo se traduce en una especie de paradoja donde hay como un agarrotamiento o una especie de asfixia para darle sentido a esa transformación, a esa omnipotencia tecnológica. Ejemplo, la robotización ubicua es posible. Un mundo sin trabajo parece posible. Un mundo sin humanos para algunos parece posible. La transhumanidad es posible y para algunos sí. La biocomputación, bueno, parece posible. O por lo menos en ese sentido van los discursos hegemónicos, ¿no? Entonces creo que ese escenario entre asombro y un poco de asfixia o agobio tecnológico que asfixia la imaginación, se plantean dos vínculos con dos dimensiones que nos interesan en estas jornadas y particularmente hoy, que son el rol de las universidades, el rol de lo académico y lo político. Ambas dimensiones en ese escenario creo que enfrentan una especie de desafío muy incómodo que no tiene que ver solo con redefinir categorías, pensar nuevas metodologías, pensar una nueva agenda, no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con enfrentar un mundo que les estrecha su espacio de existencia, les estrecha incluso su derecho a la existencia. Entonces creo que ahí una de las tareas desde el mundo universitario, de la academia, tiene que ver con un poco delimitar, definir y encontrar cuáles son las disputas en ese horizonte hipertecnológico, porque no todas las disputas se pueden llevar a cabo. Entonces, de alguna manera, hay una tarea ahí en identificar y definir cuáles son las disputas dentro de esas economías hipertecnológicas. Y ahí el encabezado que proponemos para esta prejornada, que es la pregunta, ¿no? Contrahegemonía digital. Desafíos desde la universidad en la era de la inteligencia artificial. Creo que desde el mundo universitario, desde la academia, también hay una doble exigencia que hay que tomar, que es por un lado contribuir a la construcción de pensamiento crítico, pero al mismo tiempo intentar intervenir en las condiciones de posibilidad, ¿no? De cómo construimos esos horizontes. Entonces, preguntas para este preencuentro y para estas jornadas que ahora desarrollaremos con las exposiciones. ¿Cómo imaginamos el futuro económico para América Latina dentro de un mundo atravesado por infraestructuras tecnológicas opacas y cada vez más concentradas? ¿Cómo pensamos la soberanía tecnológica desde un continente que históricamente está definido por diferentes formas de dependencia? ¿Cómo pensamos el rol de la universidad en ese mundo hipertecnológico y en ese horizonte? En definitiva, la pregunta es si tiene algún sentido pensar direcciones contrahegemónicas en este contexto. Con este brevísimo preludio y estas ideas que les propongo, voy a pasar a presentarles a quienes van a exponer y les voy a contar cómo es la dinámica de esto. La idea es que expongan las 5 escuelas que se han sumado en esta edición de las Jornadas Internacionales de Economía Digitales. Cada una de las escuelas tendrá un par, dos, tres o cuatro representantes que expondrán entre 5 y 7 minutos. Yo voy a tener la horrible tarea e incómoda de cortarles el tiempo y decirles cuando quede un minuto. Simplemente abriré el micrófono y les diré que queda un minuto, para que se redondeen la idea. Em, Como saben, estamos grabando. Y haremos todas las exposiciones de corrido, haremos las 5 escuelas expondrán con sus representantes y al final abriremos el micrófono para quienes quieran intervenir, preguntar, debatir, discutir, criticar, etcétera, incluso los mismos expositores si quieren retomar la palabra para volver a plantear alguna idea o lo que les parezca pertinente, abrimos nuevamente el micrófono. A la vez el chat está abierto, entiendo, sí, con lo cual pueden ir participando ahí. Seguramente no podremos leer lo que van diciendo, pero se puede ir ahí conversando y diciendo lo que les parezca. Y al final, para las preguntas, utilicemos el icono de la manito y yo les iré dando la palabra. Para empezar las exposiciones, y hago el primer agradecimiento enorme a la Escuela de Humanidades que apoyó estas jornadas desde el inicio, desde el 2021-2022 y en esta edición también, que continuó con el apoyo y la colaboración en las gestiones.
Entonces, para empezar las exposiciones va a tener lugar la Escuela de Humanidades y van a exponer Hernán Borisonic, quien es coorganizador de estas jornadas e impulsor desde el inicio, y Julieta Armela, con lo cual les dejo el micrófono, Hernán y Julieta. Ustedes organizan quién expone primero. A Julieta no la veo. Ah, sí la veo. Les dejo el micrófono para que hagan la primera intervención y vayamos avanzando con las exposiciones. Entonces, Escuela de Humanidades, Hernán Borisonic y Julieta Armela. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias a todas, a todos. La verdad que a mí también me emociona bastante que estemos como 80 personas eh, re- reunidas alrededor de estas jornadas o de estos temas. Para mí también, digamos, como bien decía Marco, el espíritu central de este encuentro y de las jornadas en general en todos estos años es ir conformando una comunidad de pensamiento, poder también retomar un poco la palabra desde la universidad, retomar ese rol político que la universidad sabe y supo tener. Y así que bueno, también me siento muy agradecido, me sumo a todas las palabras que dijo Marco. Como estamos con muy poquitos minutos cada uno, voy un poco al grano a contar, bueno, qué venimos haciendo desde, bueno, el equipo que siento como mi casa es el Centro de Ciencia y Pensamiento, es un centro que ya tiene unos 6 o 7 años, que trabaja distintos ejes o distintos temas vinculados con la pregunta sobre la teoría, si es posible o cómo es posible hacer teoría justamente en este contexto, en un contexto no solo de gran cambio geopolítico, tecnológico, sino también concretamente en un contexto de financiamiento, mentiras en los medios de comunicación, digamos, de una serie de ataques también muy concretos que sufre el espacio que supo tener la universidad en otros momentos. Digo, una de las líneas principales de investigación tiene que ver con pensar las tecnologías digitales y dentro de eso el dinero digital, no solo desde una cuestión, digamos, tecnológica, sino como articulación o arquitectura, como cifra del mundo contemporáneo, con un enfoque sobre todo filosófico-político, o sí, más como abstracto, conceptual, teórico, y junto con eso hacernos la pregunta sobre cómo se puede encarar ese tipo de investigación, una investigación más teórico-conceptual en este mismo contexto. Digamos, dentro de esa gran línea, los aspectos por ahí que intentamos discutir o repensar con los distintos integrantes y en muy distintas formas, desde reuniones hasta publicaciones, hasta actividades públicas, es, bueno, repensar cómo se transforma entonces el intercambio, eh, el mundo o el planeta como unidad, cómo se puede pensar, digamos, ya el planeta como sujeto, qué tipo de subjetividades aparecen en este tipo de intercambio, cómo se piensa la valorización y el valor, qué se puede decir y pensar de la valorización y el valor, y también en particular en estas jornadas o en estos últimos tiempos, venimos pensando también, bueno, qué se puede decir del territorio, de la territorialidad o del nomos del dinero digital. Es decir, es un dinero justamente ubicuo, por otro lado, que parece inmaterial, desmaterializado y sobre todo que no tiene una imagen muy concreta. No hay una imagen de una unidad de dinero digital. No existe esa imagen como se podía tener en una moneda de oro o un billete o digo, otro tipo de valor, la tierra, lo que sea, un buey. Eso me parece que es muy afín a este momento de, como vengo intentando llamar, de desimaginación, es decir, de cuantificación y clasificación previa de de aquellas imágenes que son posibles de generar o de imaginar. Entonces, bueno, digo, para no tomar más tiempo, los temas o líneas más concretas, digo, cerrando de lo general a lo particular, son, por un lado, eso, plataformas y concentraciones económicas que se habilitan, que se dan en este entorno de economías digitales, tokenización y criptomonetización, también, digamos, qué actores participan, qué significa la tokenización, qué mecanismos moviliza.
la imagen y la imaginación, y en ese sentido también vincular un poco con últimamente o hacia el futuro con cuestiones que tienen que ver con las artes visuales, digamos, intentar romper un poco las lógicas disciplinarias, puesto que también la lógica que se impone es una lógica muy global, una lógica muy total, intentarla capturar también desde una lógica que no se remita a una sola forma de llevar adelante la investigación o las actividades académicas, digamos. El Centro de Ciencia y Pensamiento se propone a sí mismo como un espacio, digamos, abierto, justamente a ser cruzado por todas estas, por cualquier disciplina que tenga interés en participar del diálogo, digamos, y por eso hacemos actividades, encuentros, digamos, de este tipo, que también nos permitan abrir el diálogo más allá de nuestros propios grupos o nuestro trabajo en las aulas, digamos, ¿no? Donde los interlocutores por ahí en algún punto están un poco más, son un poco más conocidos, y ver cómo se puede dar algo de un diálogo hacia otros ámbitos que sí encuentran todavía en la universidad un espacio de tomarse el tiempo, de Sí, bueno. mediación. Sí, ya estoy de mediación y de reflexión corrida de la urgencia, ¿no? De la pura performatividad cotidiana. Listo. Dejo a Julia Hermela, con quien también compartimos varios espacios, pero bueno, con su especificidad. Muchísimas gracias. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Bueno, buenas tardes todas y a todos. Un gusto, gracias por la invitación, gracias por el espacio, a Marco, a Hernán, bueno, a todos los colegas, las colegas que estamos acá. Bueno, un poco sumo a lo que venía presentando Hernán desde mi lugar, que es el también de la Escuela de Humanidades, del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas que dirige Silvia Grimberg. Particularmente, mi lugar de trabajo es el Centro de Investigación Transdisciplinaria en Educación, el ITED, que es un centro que se ocupa desde hace ya casi 2 décadas de la investigación en escuelas, sobre todo en escuelas secundarias del Partido de San Martín. Y mi foco, el trabajo que yo vengo desarrollando y que venimos desarrollando con Silvia y bueno, con cada vez más integrantes, entre otras cosas, tiene que ver con la intersección entre educación, tecnologías digitales y vida cotidiana, fundamentalmente en escuelas secundarias. Yo pensaba un poco, cuando recibí la invitación, pensé un poco en cuáles eran los desafíos que se abrían en términos de una agenda de investigación para las humanidades y específicamente para el campo de la educación, y pensaba, bueno, que hay algo de, por lo menos de esto que entiendo que nos es común, que tiene que ver con esos cruces, esas intersecciones de cada una de las disciplinas con las tecnologías digitales. Bueno, digo, hay algo de eso que se presenta como un problema que es a la vez nuevo y es a la vez como está en constante transformación, en constante movimiento, ¿no? Entonces, parece que hay algo de eso que tanto en términos teóricos como metodológicos supone un desafío, que es el de estar como un poco a la altura de esa transformación, ¿no? Y en ese sentido pensaba que, por lo menos para el campo de la investigación educativa, hay una necesidad como de generar, por un lado, estos encuentros, es decir, como un encuentro, una mirada que sea transdisciplinaria y también que sea, digo, como multiescalar. Digo, me parece que esos son como dos registros que para la investigación en general, en humanidades y en educación son bien interesantes, ¿no? Mi foco de trabajo, digamos, mi investigación, que tiene que ver con esa intersección entre educación y tecnologías, estuvo acompasada, digamos, por mucho tiempo, diría desde la década del 60 en adelante, por una predominancia de una mirada más bien instrumental, tecno-optimista, si se quiere, ¿no? Muy asociada como a los buenos y a los malos usos y sobre todo esto, como a una mirada bastante dicotómica, ¿no? En términos de qué hacen las tecnologías o qué hacer con las tecnologías. Pero en la última década creo que empieza a surgir con más predominancia en el mundo anglosajón, pero progresivamente también en América Latina, como otro enfoque, otra perspectiva que intenta
como acercarse o pensar estos fenómenos, que insisto, son fenómenos que se renuevan permanentemente, desde una mirada por lo menos menos dicotómica, ¿no? Es decir, poder desbordar por un lado esa dicotomía analógico-digital y también poder desviar o poder torcer un poco esa mirada lineal, ¿no? que asocia la presencia de tecnologías con una mayor innovación o una mejor calidad educativa. Digo, eso más en términos como conceptuales o teórico-metodológicos. Y en ese sentido, parte de lo que hacemos y del marco en el cual asumimos este trabajo tiene que ver justamente por pensar o por reconocer una realidad educativa que a la vez que está, digamos, saturada por tecnologías digitales y que está atravesada y que tiene una vida cotidiana que irrumpe permanentemente, en donde las tecnologías irrumpen permanentemente, también está atravesada por tensiones, por contradicciones, por resistencias que me parece que son interesantes de ser capturadas, de ser mapeadas, ¿no? Y en ese sentido, digo, como para no desarrollar demasiado, después si quieren lo podemos seguir conversando, pero plantearía como dos grandes cuestiones o dos grandes niveles o escalas de análisis que me parece que se presentan, digo, de acá hacia adelante de una manera bastante elocuente. Por un lado, como un primer nivel que está vinculado a la creciente incidencia, participación que están teniendo grandes corporaciones tecnológicas, no solo en la provisión, digo, de plataformas, de contenidos, de servicios educativos, sino también en la formación y en la certificación, ¿no? Que está generando algo así como una nueva forma o nuevas formas de institucionalidad, ¿no? No sé, casi supraestatales, ¿no? Que empiezan a plantear problemas, me parece, bastante novedosos en términos de la investigación, ¿no? Como hay algo que creo que apareció en los últimos 5 años, diría, con más predominancia, que tiene que ver con la manera en que las distintas plataformas digitales están empezando a incidir en las formas que asumen las instituciones que, por lo menos hasta hace poco, organizaron la vida en común, ¿no? Me refiero a las instituciones educativas formales. Una participación o una presencia quizás más porosa o más irregular en los niveles primario, secundario, quizás un poco más sistemática en el nivel superior, pero que están redefiniendo y que están afectando las formas de organizar la experiencia educativa, ¿no? En términos de selección, secuenciación, ritmo, evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hay por este lado, digamos, un primer nivel y una primera escala que tiene que ver con las formas en que estos modelos de negocios, ¿no? Incluso están configurando nuevas lógicas de captura de datos que están teniendo efectos en las maneras en que se enseña, se aprende, se evalúa, etc. Y en ese sentido me parece que poder mapear, digamos, estas formas, cómo no, esas formas novedosas creo que tiene interrogantes bien interesantes para la agenda de investigación en las humanidades, en las ciencias sociales y también y específicamente en el campo de la educación. Y después lo que sumaría, así como brevemente, pero a este nivel me parece que también creo es bien interesante y bien importante para una agenda de investigación que tiene que ver con como una escala más asociada a la micropolítica, ¿no? Es decir, no solamente pensar o mapear en esas formas en que las corporaciones o las plataformas están modulando de alguna manera las instituciones, sino también qué pasa como en ese nivel más micropolítico, ¿no? Que también me parece que permite advertir, bueno, matices, tensiones, incluso prácticas distintas, desobedientes, que están vinculadas a los contextos específicos y a los problemas situados. Y en ese sentido, digo una sola cosita y ya cierro, pero me parece que hay algo de ese registro micropolítico, de ese registro más institucional y situado que nos puede dar pistas bien interesantes para pensar una política y una agenda de investigación hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que movernos como en ese doble registro, en esa multiescala de una economía política, digamos, de las tecnologías, ¿no? Más en términos geopolíticos, pero también pensar en términos de agencia de materialidad, creo que puede darnos alguna pista en relación con desafíos hacia adelante. Bueno, gracias. Gracias, Julieta. Gracias, Hernán. Perdón por
horrible intervención de 1 minuto, pero bueno, para que nos alcance el tiempo para todos. Em, Gracias a la Escuela de Humanidades, no lo dije antes, pero gracias nuevamente porque la Escuela de Humanidades es un pilar fundamental de estas jornadas desde el inicio. Y también gracias a la escuela que viene ahora, que es la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales, y también nos acompañó desde un inicio, desde la edición del 2023. La prejornada de aquella oportunidad se realizó en la Escuela IDAES, así que también es una de las escuelas que está desde el comienzo. Y le voy a pasar el micrófono a María Soledad Sánchez y a Marina Bugilansky, en el orden que ustedes prefieran. Todos ustedes. ¿Vale? ¿Empiezo yo? Dale. Bueno, les puedo compartir un PowerPoint cortito. Creo que va a ser lo mejor para cumplir con los 7 minutos. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Se Habría ve. que llamar así para estar. Ok, bueno, buenísimo. Bueno, antes que nada agradezco muchísimo la invitación. Estoy ya gratamente sorprendida por descubrir que tenemos muchos temas en común, muchos intereses y muchas preocupaciones en común. Yo soy Marina Mogliansky, soy investigadora de la IDAES y les voy a contar un poco algunas de las cosas que yo conozco de lo que se está haciendo en la escuela IDAES. Yo conozco una sola parte y me imagino que después Sole va a poder completar con muchas otras cosas que yo no conozco. Las cosas que me tocan a mí más de cerca tienen que ver con la sociología de la cultura, los estudios de cultura y comunicación, y digamos una pregunta sobre las plataformas, los algoritmos y la inteligencia artificial, cómo está impactando en términos de las infancias, de la educación, del entramado de la vida cotidiana. Entonces les voy a contar algunas de las líneas de trabajo que yo conozco, en las que he participado. Hace poquito hicimos un workshop que me parece que un poco puede sintetizar por lo menos 2 grandes líneas de trabajo en las que estuvimos investigando en los últimos tiempos. El workshop se llamaba justamente Plataformas, Algoritmos de Inteligencia Artificial. Fue con participación de la EPIC también, que algunos colegas están acá, hubo gente de otras instituciones. Y lo que tratamos de hacer en esa reunión fue juntarnos diferentes especialistas junto con profesionales del sector, del entorno de noticias, o sea, periodistas, productores, productores ejecutivos de canales de streaming, de portales de noticias y demás, y productores del mundo audiovisual también, para pensar juntos estas transformaciones que, para, digamos, enlazar un poco con la pregunta con la que abrieron esta reunión, tienen mucho que ver con las condiciones de la imaginación, ¿no? Con las condiciones en las que accedemos a la imaginación en términos de ficción, pero también a la imaginación de futuros posibles en términos de la información que tenemos a nuestro alcance a través del entorno de noticias. Entonces ahí trabajamos un poco sobre la aparición de nuevos actores, los cambios en las rutinas periodísticas, la cuestión de las audiencias y los cambios también en las prácticas de las audiencias, tanto en términos de cómo nos informamos, como también tratando de pensar cómo navegamos el espacio audiovisual, de qué maneras nos entretenemos, qué papel juegan las plataformas de streaming en todo esto, y cómo están apareciendo nuevos formatos narrativos, que lo que aparecía mucho en esa discusión era también qué efectos tiene esto en nuestra subjetividad, en nuestras formas de imaginar, en nuestras formas de conocer, la cuestión de la captura de la atención, de los problemas que tenemos para sostener la atención por tiempos prolongados, fueron algunas de las cuestiones que se discutieron. Y más allá de esto, también una pregunta por los dilemas de la soberanía, ¿no? De la soberanía y de la diversidad de contenidos, de noticias y de ficciones en estos 2 entornos. Una pregunta también por la sostenibilidad de estos nuevos actores, digamos, la sostenibilidad económica de los nuevos canales de streaming, por ejemplo, la sostenibilidad de las plataformas de streaming en esta suerte de guerra del audiovisual que estamos viendo, y qué problemas trae para América Latina para tratar de pensar la diversidad de contenidos, para pensar la producción propia, la producción de contenidos locales, de contenidos relevantes para todos nosotros. Esta es una de las líneas. Después quiero contarles muy poquito sobre algún otro espacio, el Centro de Estudios de la Sociedad Digital, que tiene apenas 1 o 2 años, lo creamos en el IDAES, en la Escuela IDAES, y es un espacio de investigación, pero también es un espacio con una pata fuerte formativa, donde se dan materias metodológicas para formar, yo diría, no solo, digamos, hay mucha demanda de los estudiantes de grado y de posgrado, pero también hay una demanda de nuestros colegas. Todos nosotros estamos tratando de formarnos en las nuevas herramientas, de entender cómo trabajar con datos, de poner a la inteligencia artificial a nuestro favor para producir mejores datos y para analizar mejores datos.
Entonces, bueno, estos espacios, que voy a ir muy rápido porque si no se me va a ir todo el tiempo, son los espacios formativos. Y acá hice un pequeño mapa de los equipos de investigación, de los que yo conozco, seguramente hay otros. Hay un equipo fuerte que está trabajando sobre trabajo y plataformas, inteligencia artificial y plataformas, en términos del trabajo, o sea, delivery, todo tipo de formas de trabajo en las plataformas. Hay un equipo que está pensando el impacto en el mundo editorial, que lo conozco un poco más de cerca. Se hizo una encuesta muy importante en toda Iberoamérica para preguntarle a los editores, a los diseñadores, a los traductores, a los escritores también, qué está cambiando en su forma de trabajar con la inteligencia artificial generativa, o sea, qué cambios ven, qué tipo de formación tienen, qué cosas implementan y qué cosas no. Esa encuesta se presentó hace poquito en un seminario general. En el ámbito audiovisual, que es lo que yo específicamente trabajo, hay un equipo donde estamos también estamos construyendo una base de datos para entender la evolución del entorno audiovisual en los últimos años, qué cambia, qué compite con qué, de qué maneras accedemos a los contenidos, cuánto contenido local hay en las plataformas de streaming, son algunas de las preguntas que nos hacemos. El equipo que trabaja sobre noticias, con Brenda Focás y colegas de otras instituciones también, que un poco ya les comenté, están trabajando sobre la transformación en la manera en la que nos informamos, pero también los cambios en las rutinas periodísticas. Y un equipo que trabaja sobre sociabilidades, donde están Marcelo Urresti y Marcelo Peirone, que están trabajando con adolescentes y preguntándose de qué nuevas formas se socializan los adolescentes, cómo usan estas nuevas tecnologías, los dispositivos y las plataformas, cómo se apropian de esas tecnologías o no, también cómo en alguna medida intentan desconectarse, que es otra de las preguntas que aparece muy fuerte en los estudios más recientes, que es también por la cuestión de la desconexión, ¿no? Hasta dónde podemos manejar esas interfaces, construir límites y tener espacios de autonomía, espacios de interacción y copresencia, en donde no haya tanta interferencia todo el tiempo y captura de la atención. Un minuto, Les Marina. dejo, perfecto, justo es mi último slide, les dejo un dato sobre 4 encuestas que se hicieron en los últimos años, algunas son muy, muy recientes. En todo este trabajo que les cuento, en general, o por lo menos mi experiencia, es que trabajamos muy fuertemente con datos, por eso a veces estos encuentros son súper interesantes para hacernos preguntas y para compartir las preguntas y después volver a los datos con otras ideas. Una de las encuestas que se hizo fue a niños y niñas de quinto y sexto grado, o sea, educación primaria, sobre los usos de dispositivos, los tiempos de conexión y desconexión, qué tipo de reglas tienen en sus casas y en la escuela para usar o no los dispositivos. La segunda encuesta, creo que ya se las comenté, era sobre el impacto de la CIA en el mundo editorial, y ya el informe está disponible en algún lado online. Después hice una encuesta a 5 sectores de trabajo, de pasajeros, servicio doméstico, diseño, enseñanzas de informática, sobre el impacto de las condiciones de trabajo. Y la última es un poco más viejita, la puse porque yo trabajé en la coordinación de esa encuesta y porque además tiene un capítulo bastante amplio sobre uso de plataformas, hábitos informativos, infraestructura cultural de los hogares, y creo que es información muy rica. Esa encuesta es pública, está online la base de datos y el cuestionario, y cualquiera la puede utilizar, que es la Encuesta Nacional de Consumos Culturales. Bueno, cierro con esto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les quiero agradecer especialmente a Hernán, a Marco, al resto de los organizadores de estas jornadas por la invitación, felicitarlos. Además, como decían, la Escuela IDAES está quizás desde el principio lateralmente vinculada a la realización de las jornadas, y es muy lindo ver cómo han crecido a lo largo del tiempo. Todos sabemos el trabajo y la dedicación que supone organizar unas jornadas de este tipo, así que felicitaciones y espero que sea el inicio de una gran jornada para todos ustedes. Bueno, fui invitada como co-coordinadora del Centro de Estudios Sociales de la Economía, que es uno de los centros que nuclea la Escuela IDAES. De hecho es uno de los centros de investigación más antiguos de la escuela, y que reúne, es interdisciplinario, digamos, reúne investigadores que provienen de distintas disciplinas, pero con una presencia importante de las tradiciones sociológicas y antropológicas en la mirada de los procesos, los objetos
los espacios tradicionalmente entendidos como económicos, ¿no? Entonces, lo que quería compartir con ustedes, voy a tratar de ser lo más breve posible. Son dos cuestiones, si es que llego y si no será una. Por un lado, de qué modo y con qué preguntas, ¿no?, el despliegue de las economías digitales se están transformando o se están incorporando a las líneas de trabajo de los investigadores y de los proyectos que están radicados en el centro. Y también, si hago a tiempo, bueno, cómo también estas propias tecnologías están reconfigurando nuestros propios procesos de investigación, ¿no? Sobre todo en términos metodológicos, y cómo estas investigaciones también se están convirtiendo en un desafío para nuestro trabajo como investigadores, teniendo que incorporar y muchas veces aplicar nuevos procesos y nuevas herramientas para entender estos mundos digitales. Entonces, en primer lugar, sobre las agendas temáticas y las preguntas que las orientan, me voy a detener muy brevemente en dos cuestiones muy generales. La primera tiene que ver con un conjunto de investigaciones, en general de raigambre empírica, ¿no?, que es una de las características, me parece, que distingue a los abordajes que propone el CESE, sobre las economías digitales en plural, ¿no? Y ahí creo que hay un acierto también del título de estas jornadas, ¿no? Señalar esa pluralidad de las economías digitales, que bueno, que son procesos que son globales, pero que adquieren características y singularidades en términos de sus configuraciones o de los ritmos en los que se despliegan en lo local, digamos, en la Argentina en su conjunto, en relación a otros países de la región o a otras regiones, y también con diferencias hacia el interior, ¿no?, geográficas hacia el interior del país, y que están condicionadas por distintos procesos, ¿no? Contextos macroeconómicos, las características del mercado laboral, marcos regulatorios, dimensiones culturales, ¿no?, que hacen a nuestros mundos sociales, ¿no? Entonces, en el centro hay investigadores, proyectos que están tratando de observar con mayor cercanía, con mayor atención, cómo se da esa digitalización en distintos sectores, en distintas industrias, en distintos mercados, un poco todos con un punto de partida, diría, compartido, ¿no?, que es que esas intermediaciones digitales tienen impactos y efectos diferenciales, ¿no?, entre distintos sectores y sobre los grupos sociales con los que interactúan, y que muchas veces esos efectos son ambivalentes, ¿no? Creo que hay, y a modo un poco también de ejemplo de estos interrogantes, hay como dos grandes conjuntos de plataformas que están siendo investigadas, abordadas en el centro. Por un lado, las plataformas de trabajo, algo ya mencionó Marina sobre esta cuestión, pero Lorena Poblete, Pablo Míguez y los grupos de investigación que ellos articulan, digamos, coordinan, se están preguntando, ¿no?, por los impactos que la digitalización tiene sobre las formas del trabajo, ¿no?, y cómo se relaciona el avance de estas plataformas con las características del mercado laboral argentino, ¿no? Donde, bueno, sabemos que se distingue por sus altos niveles de informalidad, ¿no? Entonces me parece que hay una pregunta clave, ¿no?, cuando se piensa en este conjunto de plataformas en el mundo del trabajo, que tiene que ver con preguntarse hasta qué punto esas plataformas digitales, ¿no?, pueden exacerbar y perpetuar la precariedad laboral y las desigualdades sociales que subyacen a los mercados de trabajo, o bien sus efectos son un poco más ambivalentes de lo esperado, ¿no? Y ahí me parece que hay investigaciones que traen resultados muy originales, desafiantes, innovadores, ¿no? Pienso en la investigación de Lore Poblete junto a Francisca Pereira y Ana Tiziani, sobre la plataforma Solvers, que es una plataforma, digamos, de trabajo doméstico y de cuidados, ¿no? Y lo que estas investigadoras plantean, por ejemplo, tiene que ver con que, dependiendo de la forma de contratación de la que hablemos, ¿no?, propuesta por la plataforma, esa digitalización puede impulsar una mayor formalización en el sector, ¿no? O bien, en otros casos, en otras formas de contratación mucho más limitadas en el tiempo, puede adaptarse o incluso reforzar
las condiciones laborales precarias y la informalidad que impera, ¿no?, en general en el mundo del trabajo doméstico. Y por otro lado, hay otro grupo de investigaciones que están más concentradas en el análisis de las plataformas de servicios financieros, ¿no?, en un sentido amplio, ¿no?, en las monedas digitales y las tecnologías financieras digitales de pago, de ahorro, de inversión, que se fueron desplegando en los últimos años en el mundo en general y en la Argentina en particular. Hay investigadores como Mariana Lucy, Ariel Wilkis, yo misma, con un conjunto de becarios, tesistas que son parte de la Escuela IDAES, nos estamos preguntando no solo por los cambios en las finanzas digitales en términos de la industria, ¿no?, la emergencia de nuevos actores, nuevas empresas, ¿no?, la llamada fintech, la reconfiguración de los agentes financieros tradicionales al mundo digital y demás, sino sobre todo, muy especialmente, en línea con una tradición que es muy propia del centro, de qué modo esas monedas o esas plataformas, esas tecnologías financieras digitales están siendo incorporadas por las familias y las personas a su vida cotidiana, ¿no? ¿Qué cambios concretos se están produciendo en las formas de pagar, de endeudarse, de ahorrar, de invertir, y cómo esa digitalización en la vida financiera de los hogares en general se vincula con formas precedentes de estratificación o de diferenciación social, ¿no? Una pregunta que en términos empíricos se vuelve muy relevante, ¿no?, cuando uno ve que en general los procesos, por lo menos desde los organismos internacionales y también desde distintos gobiernos, no son generalmente leídos en términos de inclusión financiera de las poblaciones, ¿no? Entonces, introducir una pregunta empírica sobre esos procesos en relación a qué significa esta inclusión, para mejor interrogarse sobre la relación entre la participación en el mercado financiero y la desigualdad social. Menos de un minuto solo. Tengo un minuto. Bueno, entonces cierro con la segunda Menos. cuestión. No llego a las metodologías, pero la veo que está Natalia de Bandi ahí, que puede contar algunas iniciativas que compartimos desde la Escuela IDAES con otras escuelas. Y la segunda cuestión que me parece que comparten las investigaciones sobre plataformas que se reúnen en el CESE tiene que ver con tratar de desplegar investigaciones que no solo se interroguen acerca de lo que las tecnologías hacen sobre las personas, sino, como buenos sociólogos, antropólogos, también sobre lo que las personas hacen con esas plataformas, con esas tecnologías, con esos dispositivos, un poco salir de esa cuestión a veces demasiado vertical en la que se piensan estos procesos y poner el foco un poco en los modos cotidianos en los que las personas se apropian, resignifican esas tecnologías o esos dispositivos que pueden no necesariamente coincidir, ¿no?, muchas veces con los discursos de los creadores o de los promotores, ¿no?, de este tipo de tecnologías, ni su efectividad ser total o por lo menos sin matices en la producción de las identidades y de las prácticas de las personas. Bueno, para no extenderme más, les agradezco mucho y si después hay un espacio para el diálogo, conversamos un poco más. Gracias, Sole. Gracias, Marina. Ahí en el chat, Marina Mogilansky les ha compartido el informe al cual hizo referencia. Gracias, Marina. Así que pueden ahí cliquear e ir a verlo. Supongo que descargarlo también. Saludos a quienes saludan desde el interior, Viedma, San Juan, y desde el exterior, desde Chile también se han sumado. Así que gracias y saludo para todos ustedes. Antes de avanzar a la siguiente presentación, me van a dar permiso, y me van a disculpar, pero me van a dar permiso para hacer un mínimo agradecimiento. Como les dije al principio, con Hernán venimos gestionando estas jornadas desde el año 2021, 2020-2021, ¿no, Hernán? ¿Digo bien? En el 23 logramos concretar la primera edición, y desde aquel entonces hasta ahora, bueno, han participado muchas instituciones, y este año se han sumado varias instituciones, y quiero nombrarlas y agradecerlas rápidamente al CONICET, que nos ha apoyado desde el principio, estuvo en la primera edición y también en esta, a la maestría en política, maestría en políticas y cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, que se sumó este año, al Instituto de Expresión Visual de la Universidad Nacional de San Juan, desde el principio estuvo y fue la unidad académica desde donde se impulsó el primer encuentro, junto con CCIP de la UNSAM, al Instituto Interdisciplinario de Internet de la Universidad Oberta de Cataluña, al Institute of Network Culture de la Universidad de Ámsterdam, al Karlsruhe Institute of Technology de Alemania, al Walzenbaum Institute de Berlín, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la editorial Pensar Baires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Museo Moderno que también nos acompaña este año. Todas estas instituciones son importantísimas para lograr la gestión. Bueno, todos ustedes saben lo que implica gestionar este tipo de eventos, así que un agradecimiento enorme a todas estas instituciones que nos han acompañado en la gestión, en todo el proceso de armar las jornadas y el encuentro. A continuación les vamos a dejar el espacio y el micrófono a la Escuela de Economía y Negocios. Marcelo Estaíno y Martín Arracá, es todo de ustedes. Bueno, hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, bien. Desde la escuela traemos un mensaje esperanzador. Nosotros aceptamos el desafío, ¿tá? Para América Latina y para el mundo. El primer mensaje esperanzador es que ayer se iniciaron las clases, la primera clase de la licenciatura en Economía del Conocimiento, ¿tá? Y teníamos en el curso de la mañana 70 alumnos y en el de la noche 90 alumnos. Carrera que también sirvió como base a la licenciatura en Desarrollo de Software, que está en la Escuela de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto? Y vamos a poner en el mercado lo mejor que sabe hacer la universidad, que es transferir graduados. Graduados nuestros, graduados reales, intentando que esos graduados no se colonialicen, y antes se nos iban con cuerpo y alma, ahora se nos van con mente y siguen trabajando para afuera, cobrando de afuera, ¿no es cierto? O sea, digamos, nos dejan el cuerpo y nos llevan, o sea, nos fuga solamente el cerebro. Vamos a intentar que eso no nos pase y que desarrollen para la industria nacional y la industria latinoamericana. ¿Tá? Es una carrera nueva, moderna, una carrera no top-down, sino bottom-up, una carrera basada en proyectos, basada en casos, una carrera práctica, una carrera taller, una carrera en la que meten las manos en el barro, una carrera, digamos, es decir, en la que los tratamos en forma inteligente a nuestros estudiantes. Primera cosa que hemos hecho y muy fuertemente. Segundo tema, estamos trabajando en un proyecto de transformación digital, donde consideramos la transformación digital como un derecho del trabajador, un derecho de la persona. Hemos hecho un gran relevamiento en todo el país, estamos trabajando con una red de 9 universidades, 5 argentinas, 4 europeas, de las 4 europeas las no tradicionales, ¿tá? Y estamos dejando como producto de este trabajo 15 cursos, 15 capacitaciones online que se van a reproducir en forma gratuita en todo el país. Como tercera acción que estamos haciendo, estamos trabajando en un proceso de concientización. ¿A quién? A estudiantes, a profesores, a universitarios. Es decir, una de las acciones que tenemos la dirige Lucía Vincent, que es la CIDI. La CIDI este año, digamos, tiene una connotación muy fuerte hacia estos temas, ¿tá? Lucía, y tenemos la CIDI, este es el número 10 que tenemos, o sea, es un trabajo que la escuela hace permanentemente para trabajar en estos temas fuertemente. Nosotros creemos en un espacio digital más justo. Nosotros creemos en la soberanía digital. Nosotros creemos que tenemos que dejar de usar el Moodle y tener una plataforma nacional. ¿Tá? Eso es una ambición que tenemos nosotros. Nosotros, es decir, creemos decir, que tenemos que fomentar fuertemente, digamos, la conciencia y que tenemos que instalar base de conocimiento. ¿Tá? Seguiremos usando Google, seguiremos usando las GAFAM, seguiremos usando Microsoft, pero investiguemos e instalemos base de conocimiento para que nuestros profesionales puedan entender mejor y con el tiempo podamos tener esa hegemonía digital que tenemos que hacer nosotros. Siempre recuerdo que mi mujer me decía que Morozov había explicado esto de la economía digital y a mí me encantó en el curso ese de futuros aumentados. ¿Tá? Le estamos proponiendo a nuestra directora pedagógica que haga ese blended, ¿no es cierto?, entre blended learning con la IA. Eso queremos que nuestros docentes, quiero que los docentes de nuestras carreras, yo como director de la carrera de Economía y el Conocimiento, creo que nuestros docentes, digamos, trabajen con eso, se amiguen con eso y trabajen fuertemente con eso. Y bueno, nosotros con el liderazgo de nuestro decano, de Marcelo Paz, con el equipo que integra también Lucía desde nuestra escuela, con el equipo, digamos, que integra Martín, que es un joven Nobel y honesto investigador,
está quien ahora va a seguir explicando un poco esto, digamos, en estos abordajes de la investigación. Estamos intentando, digamos, que esa frase de que los buenos no entendieron lo que los malos ya saben, en este tema no nos pase. Muchas gracias. Bien, bueno, sigo yo. ¿Me escuchan? ¿Ok? Bueno, voy a poner el timer para no pasarme. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcelo. Ahora, ¿cómo seguir con esas, después de esas palabras tan inspiradoras? Eh, bueno, muchas gracias. La verdad, gracias, Marco, por la invitación y por esta excelente jornada. La verdad que una convocatoria envidiable, ¿eh? Así que, de nuevo, gracias. Bueno, yo lo que voy a hacer es contar un poco, puntualizar en tres ejes de análisis que cada uno representa ejes de investigación en curso, publicaciones, pero me voy a alejar un poquito de las preguntas concretas, de los proyectos concretos, para dar un marco un poco más justamente de análisis del tema que convoca a la mesa. Y el primero tiene que ver con una caracterización, ¿no? Deliberadamente no me quiero enfocar en la IA como tecnología y el problema de IA, porque creo que el foco o el hype, como muchas veces se dice, esto está muy cargado ideológicamente, digamos, y que muchas veces, no porque no sean importantes esta tecnología, sino porque quizás nos está distrayendo de lo importante o de algo importante que se nos está pasando. Para mí algo fundamental a entender de las economías digitales y particularmente de las figuras de la plataforma es cómo operan como tecnologías organizacionales, cómo cambian, cómo cablean o cómo recablean las estructuras sociales. Y eso desde ya que, digamos, hablando de la Escuela de Economía y Negocios, nos estamos centrando sobre todo en organizaciones, en actividades económicas, en procesos económicos, pero desde ya que lo supera y lo extiende a otros ámbitos. ¿Y qué queremos decir o a qué nos referimos que opera como tecnología organizacional? Bueno, el mundo digital lo que hace es, eh, tiene un rol en definir, en codificar y en controlar estos procesos que realizamos a través de la digitalidad. Y como tal, se configura justamente como un medio que los organiza. Entonces, ya me han precedido varias presentaciones que han ilustrado esto con ejemplos. Digamos, ya sabemos cómo, incluso de antes de que hablemos de economías digitales, ya las tendencias previas de los 90, de los procesos de incorporación de tecnología en el mundo del trabajo, ya mostraba cómo ese cambio cambia las reglas de gobierno, cambia las reglas de juego y cambia las reglas de poder dentro de los procesos de trabajo de las organizaciones. Ahora, la novedad que tenemos es que esto excede esas figuras. Tenemos una tecnología que nos reorganiza a nivel social, superando lo que eran las fronteras tradicionales de las organizaciones, de las empresas. Y esto lo podemos ver en las plataformas de trabajo, como hablaron algunos de quienes me precedieron, en las plataformas de comercio, en las redes sociales, y cómo eso cambia totalmente las reglas del juego. Entonces, eh, la consecuencia de esto es que obviamente quien define, quien diseña y quien controla esa tecnología organizacional está en una situación de enorme poder, ¿sí? Entonces ese es el primer punto que quería destacar. El segundo es cómo esto ya se empieza, esta característica o esta realidad, que me parece que no suele estar tan presente en las caracterizaciones sobre economía digital, empieza a tener un correlato, una evidencia en cómo va cambiando el diálogo, la conversación respecto a las políticas públicas, cómo se plantean las políticas públicas respecto a la economía digital. La política antes, y antes me estoy refiriendo a hace no menos de 5 o 6 años, pero también antes de eso, digamos, pero hace 5 años, el foco estaba puesto, la política pública y la regulación de lo digital estaba puesto en lo que podríamos llamar la limitación de los riesgos, ¿no? Los digital harms, el impacto en, ¿no?, conductas o consecuencias perniciosas para los individuos o límites para la competencia o, digamos, ese tipo de límites. Y había, digamos, luego también mucho en las agendas de digitalización de la región, pero también a nivel mundial, esta idea de, bueno, hay que incluir digitalmente, hay que conectar, y eso un poco va a traer, va a abrir ese mundo de oportunidades, y lo único que hay que hacer es limitar los posibles riesgos, ¿no? Ahora, ese discurso, ese tono de la conversación, yo creo que ya ha venido cambiando bastante fuerte en los últimos años, y este año, y
en particular ha cambiado mucho más fuerte hacia dónde, hacia un término que también ya han dicho quienes me precedieron, que es el término de soberanía digital. Y es un cambio que no es menor, el cambio en ese tono, en ese énfasis. Porque la soberanía digital tiene que ver con qué? Tiene que ver con el control, el dominio, el uso, el aprovechamiento de las tecnologías desde otro lugar. No es un uso como un consumidor, como un adoptante, o como una idea un poco más, llamémosle, el laissez-faire, de que fluye esa tecnología, uno se conecta y aprovecha sus beneficios. Es una mirada muy distinta. No me voy a meter en cambios de geopolítica y tal, porque ya excede totalmente la conversación, pero sí está muy clara ese cambio en el tono de la conversación. Incluso si vamos de una lectura, de nuevo, mucho más desde la economía, la política sobre IA como una política industrial, ¿no? Pensada desde ese lado. Entonces hay un cambio en esa conversación y me parece que es importante tomar nota de eso porque no son, o sea, por un lado son los países, digo, Europa de forma notable, otros países muy relevantes en la región, digamos Brasil, Australia, Japón. No estoy hablando de China y Estados Unidos, que también desde ya son quienes moldean este discurso, pero otros actores están dando este paso. Entonces, es importante tomar nota de eso. Y después un tercer elemento que quería traer también una reflexión más, es más conectando con esta propuesta de hacer esta reflexión desde la universidad, ¿verdad? Y me parece que hay múltiples consecuencias o múltiples canales de impacto desde los cuales podemos pensar las economías digitales, ¿no? ¿Dónde impactan? ¿Qué hacen? Como ya dije, algunos pueden ser la dinámica competitiva, la dinámica de innovación, cómo cambian los comportamientos, los comportamientos de consumo, los comportamientos, los hábitos, bueno, la polarización de las sociedades, digamos, es un universo. Yo quiero elegir una que también me parece que está bastante al costado de la conversación y creo que encaja perfecto con la propuesta, la pregunta que está hecha en este panel. ¿En qué, Y Martín? que, Perdón. sí, un minuto, bueno, perfecto, es para introducir el concepto, que es la idea de inmadurez organizada. Es un término, la idea de inmadurez viene en un sentido kantiano, ¿no? Que es la tendencia a delegar la toma de decisiones a poderes superiores, ¿no? Es decir, es una idea de Kant, obviamente, de la ilustración. Ahora, ¿cómo la traemos ahora acá? Bueno, la traemos desde el punto, de nuevo, conectando con esta idea de las tecnologías digitales como tecnologías organizacionales que moldean estas tomas de decisiones, que de una forma organizada, de forma más o menos deliberada, más o menos dirigida, dan una consistencia, dan un emergente a esos procesos económicos, procesos sociales, que tienen una direccionalidad. ¿Y qué le podemos oponer, digamos, de nuevo, a modo de propuesta para pensar la universidad en este contexto? ¿Qué le podemos oponer? Y de nuevo, situándonos con Kant en este lado, pero solo por una cuestión casi de justicia poética, digámosle, le podemos oponer una ilustración organizada. ¿Qué sería la ilustración? ¿No? Sería la idea de animarse a saber, en términos de Kant, ¿no? El animarse a saber, el tener el coraje de usar ese saber. Me parece que esa es justamente es una propuesta, digamos, una propuesta para la acción en términos de qué es lo que podemos imbuir en los estudiantes, desarrollar más que imbuir en los estudiantes, en los proyectos de investigación. Eh, y de nuevo acá, digamos, dando un pasito más o conectando con la idea de la digitalidad, ¿cómo nos organizamos o cómo disponemos a las tecnologías digitales para que nos ayuden con esa premisa? ¿Sí? ¿Cómo la ponemos a nuestro servicio? Bueno, muchas gracias. Termino acá. Gracias, Martín. Gracias, Marcelo. Gracias por recurrir a Kant. Este, si hay otro kantiano, me vas a ver entender. Bueno, gracias Escuela de Economía y Negocios, que acaba de pasar. Le vamos a dar el micrófono a Laura Neirotti, que no sé si está por allí. ¿Laura? Aquí estoy. No te veo, pero te escuché. Así que Escuela de Ciencia y Tecnología, Laura Neirotti, tenés.
Bueno, fantástico. Buenas tardes a todos. Yo me quedé un poco con ciertas ideas fuerza que surgieron al principio. Mi invitación, cuando se acercó Hernán con esta propuesta, está más vinculada a mi rol como profesional. Si bien yo soy docente de la Escuela de Ciencia y Tecnología, doy la materia de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Justamente es una materia que busca la transversalidad y esta idea de conectar el mundo de un futuro tecnócrata con las ciencias aplicadas al momento de esa aplicación de lo que sea que vos estás desarrollando en esta complejidad, un mundo complejo, con particularidades que trascienden muchas veces este reduccionismo de lo que puede ser el ámbito científico per se. Y en estas ideas fuerza, que primero la planteó Marcos, pero también algo que planteó Martín, imaginar futuros económicos en los futuros tecnológicos. Bueno, en este futuro tecnológico, en donde si bien carreras, como comentaba Marcelo, son necesarias que se empiecen a gestar, sobre todo desde las universidades públicas aquí en la Argentina, cómo actualizamos las currículas actuales de futuros ingenieros, ingenieras que están cursando en la Escuela de Ciencia y Tecnología y que se tienen que adaptar a este futuro. El futuro económico es el futuro del trabajador en este futuro tecnológico que nos invita a repensar nuestras formas de aplicar la ciencia. En mi caso, yo soy ingeniera de profesión, empecé la carrera el siglo pasado, como creo que muchos de los que estamos conectados ahora, pero la realidad es que no veo mucha diferencia en lo que es la currícula con lo que son actualmente las materias y la forma de enseñar ciertos aspectos, en donde no se está incluyendo este futuro tecnológico que nos va a vincular con el futuro económico que muchos de ustedes ya estuvieron y están estudiando en la actualidad. Particularmente, por ejemplo, yo trabajo mucho con organismos internacionales. Actualmente estoy en un proyecto que está tratando de vincular la construcción de políticas públicas, y acá me sumo a lo que planteaba Hernán, ¿no? La inteligencia artificial como política industrial. Bueno, datos abiertos, plataformas de datos abiertos para la constitución de estrategias nacionales a la hora de, no sé si darte la palabra, no, puso la mano nomás, sin querer. La constitución de estrategias nacionales para lo que son la adaptación y la mitigación al cambio climático de acuerdo a todos los datasets informativos que vos necesitas para la construcción de los reportes del Acuerdo de París. Muy específico, muy técnico lo que yo hago. Yo trabajo en temas de cambio climático. Pero me obligó a mí este nuevo futuro tecnológico a empezar a atender y a incluir en mi vocabulario y en mi conocimiento cuestiones como dataset, plataforma de datos abiertos, cuáles son las nuevas digitalizaciones que son necesarias para cumplir con todos los estándares internacionales para garantizar que efectivamente ese dato que un tecnócrata precisa para procesar, para tomar decisiones y para hacer sugerencias. Yo sugiero cosas para que otro después disponga. Trato de que las sugerencias sean bien argumentadas, sean claras, sean concisas, sean pertinentes según mi expertise. Necesito de ese nuevo futuro, que es un futuro que en realidad ya está, es el actual. Estamos saliendo de un mundo que tiene este idioma, que tiene esta realidad, que tiene esta complejidad, y que más allá de, por supuesto, en esta complejidad hay un montón de posibles aristas para analizar. La arista económica es una de ellas, pero también la arista de la practicidad a la hora de perfiles tecnocientíficos como los que formamos en la Escuela de Ciencia y Tecnología, cómo se adaptan y cómo formamos a ese futuro profesional para que salga al mundo ya. Porque va a estar, aunque empiece ahora e idealmente en 5 años, hagas una carrera de ingeniería, en 5 años ni siquiera va a ser esta actualidad. Va a haber cosas nuevas, porque los saltos son cuantitativos en términos de la evolución de estos futuros tecnológicos. Y es un gran desafío, uno de los disparadores de esta conversación o de este conversatorio, ¿no? Cómo adaptamos, cómo se adapta la universidad, cómo se adaptan las currículas, cómo se adaptan estas nuevas formas de enseñanza. Por supuesto, las instancias primarias, secundarias son fundamentales, pero ¿cómo hacemos
para que estos futuros profesionales que inmediatamente van a estar saliendo a un mundo que los va a estar instando a que se adapten a aspectos que quizás si vos no tenés un motus propio, o en mi caso, la misma existencia de la evolución en mi ámbito laboral me obligó a o adaptarme o terminaba saliendo. Por eso los posgrados y los másters que tengo. No hice un máster en datos abiertos, pero hoy día estoy trabajando en eso. Tuve que actualizarme. Entonces me parece un desafío muy interesante porque en la Escuela de Ciencia y Tecnología trabajamos con futuros profesionales que van a estar buscando una multidisciplinariedad porque no se trabaja ya de forma aislada, la forma de trabajo cambió. El futuro tecnológico te invita y te facilita también a esas nuevas formas. Y definitivamente estamos en un proceso en donde la adaptación de currículas universitarias para estos actuales carreras necesarias, por supuesto carreras nuevas son bienvenidas y también son necesarias, pero carreras actuales que ya tienen toda una formación profesional necesitan de una adaptación para que justamente el profesional que está saliendo al mundo pueda rápidamente entender esa lectura y adaptarse a estos nuevos términos. Justo te iba a decir un minuto, pero No, ya cerraste está. así brillantemente, gracias. Gracias a vos. Gracias, Laura. Bueno, muchas gracias por las exposiciones, la verdad que todas súper interesantes y muy brillantes. Creo que vamos a la última, sí, vamos a la última exposición, que es de la Escuela de Política y Gobierno, pero antes déjenme hacer el último agradecimiento. Primero a las 5 escuelas que se han sumado, la Escuela de Humanidades, Escuela de IDAES, Escuela de Economía y Negocios, Escuela de Ciencia y Tecnología y Escuela de Política y Gobierno, a sus autoridades y a ustedes que aceptaron la invitación y que, bueno, que conformaron este espacio para compartir agendas y problemas. Gracias, mil gracias, la verdad que con Hernán estamos súper felices de que se haya podido concretar este preencuentro y especialmente a la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio de la UNSAM, que es la unidad que hizo posible que este año se haga la edición de las jornadas en el campus de la UNSAM, a Mario Greco y a todo el equipo técnico que estuvo a disposición durante más de un año y medio para gestionar todo el evento, y a Lectura Mundi y a Micaela Cuesta, que también estuvo a disposición, incluso todo el equipo técnico para ofrecer toda su capacidad de trabajo y coordinación y llegar a este momento. Por último, le vamos a dar el micrófono a la Escuela de Política y Gobierno. Van a exponer en el orden que ustedes hayan organizado. No sé cómo están organizados. Maximiliano Vilas Sebane, Lucía Vincent, Lucas Figueroa y Ana Stevanato. Todos ustedes. Muy bien, bueno, arrancamos nosotros y después voy dando la palabra. Bueno, voy a ser muy breve. Primero, muchas gracias por la invitación. ¿Puedo compartir pantalla? Tengo un par de diapositivas para mostrarles. Entiendo que sí, sí. Perfecto, sí, ahí estamos. ¿Están viendo, no? Yo estoy viendo. Perfecto. Bueno, nosotros los que desde la Escuela de Política y Gobierno con Ana Estebanato formamos parte del área de Ambiente y Política, que es un área de investigación que trata de vincular problemas y desafíos ambientales con, digamos, el rol del Estado y la sociedad civil, ¿no? Y cómo esas vinculaciones pueden dar distintas estrategias, distintos resultados de política pública y distintos efectos en cuestiones ambientales. Creo que nuestra exposición se vincula mucho con lo que hablaba Laura, parece que está coordinado. Eh, Así que bueno, la idea es un poco presentarles de nuestro lado cómo estamos empezando a utilizar, cómo usamos en proyectos que están empezando y proyectos que están en curso, herramientas digitales desde nuestra disciplina, que es la ciencia política, para entender y para pensar los desafíos climáticos que tienen efectos claramente en la gestión, en la gestión estatal y en el desarrollo económico, en el desarrollo socioeconómico o sostenible, y también en la desigualdad, ¿no? Particularmente yo les voy a introducir, antes de darle la palabra a Ana, de qué manera, por ejemplo, voy a prender esto, a ver si puedo ver un poco mejor, de qué manera nosotros usamos estrategias de sistema de información geográfica o mapas. Estos son mapas que están disponibles. Ahí Laura hablaba de, bueno, qué datos disponibles están que pueden servir como para la gestión o para pensar este tipo de problemas. Y estos son mapas de focos de incendio. Cada punto representa un foco de incendio, en donde nosotros lo que hacemos, por ejemplo, si queremos delimitar los espacios geográficos que nosotros queremos analizar para pensar los problemas vinculados con incendios forestales, cómo se gestiona, cuáles son los problemas que pueden tener en esta misma gestión. Yo acá les traje un ejemplo de lo que estoy empezando a trabajar, que es incendios forestales en la Patagonia, que, bueno, imagino que habrán visto noticias y demás,
Estos son imágenes satelitales que es de un sistema que es brasilero, que va colectando distintos focos de incendio de toda América Latina, y lo que permite es bajar y reducir la escala y comprender, bueno, cómo es la dinámica de estos incendios, ¿no? Entonces, la tercera imagen son focos de incendio en Neuquén en el verano, entre enero y marzo del presente año, donde hubo un incendio muy grande. Y lo que permite esto es delimitar, entre otras cosas, entre áreas protegidas. Entonces, lo que vemos en una imagen de acá arriba, donde dice Lanín, es que parte del incendio fue dentro de un parque nacional, que es el Parque Nacional Lanín, y después también es frontera afuera. O sea que, por un lado, un problema de gestión que nosotros podemos encontrar al observar esta imagen es que la dinámica del incendio atraviesa fronteras jurisdiccionales entre lo que son los estados provinciales, que tienen la competencia para manejar sus recursos naturales, pero también lo que es parques nacionales. Entonces ahí encontramos problemas de gestión entre nación y provincia, lo que nos puede llevar a disparar distintas preguntas de investigación, que es cómo se gestionan estos incendios por parte del Estado, ¿no? Y cuáles son los problemas de coordinación intergubernamental que puede haber, o cuáles son las estrategias que tiene el Estado para trabajar con estos temas. No solamente eso, sino que lo que permite también hacer este tipo de base de datos, o lo que no permite en realidad, es identificar dónde inicia el incendio, lo cual es un desafío bastante importante, sobre todo para entender quién tiene que dar la primera respuesta, quién tiene que hacerse cargo y demás. Cómo articular con la sociedad civil. El Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, que forma parte de un organismo del Estado dentro del Ministerio de Seguridad, lo que permite es localizar el punto de inicio del incendio. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros identificar de dónde inicia y con la otra, con los otros datos, identificar cómo fue el corrimiento de ese incendio y a ver cómo fue, digamos, entre otras cosas, cómo fue tratado, cómo fue abordado ese incendio por parte del Estado, ¿no? Y ahí pueden salir un montón de preguntas de investigación. Entonces, desde mi lado, lo que les quiero mostrar es, bueno, nosotros estamos empezando a utilizar estas imágenes que nos sirven, entre otras cosas, para pensar problemas de investigación, para identificar distintos desafíos o distintos dilemas que hay en la gestión del Estado, y a partir de ahí encontrar soluciones que no solamente van a ser soluciones abordadas de manera unidisciplinaria, sino que es interesante también, como decía Laura, abordarlo de manera interdisciplinaria, ¿no? Entre distintas disciplinas. Voy a pasar a la siguiente filmina y le voy a dar la palabra a Ana, a ver si quiere comentar un poquito qué es lo que ella está trabajando en su tesis de doctorado. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación. A lo que dijo Lucas, a mí me gustaría agregar que estas son herramientas que no son muy comunes de utilizar en la disciplina. Son herramientas que uno va adquiriendo de otras disciplinas. Entonces, por eso también a nosotros, al menos desde nuestra disciplina, nos parece interesante presentarlas y analizarlas a fin de abrir también el campo a la interdisciplinariedad, sobre todo con campos de la geografía o de el análisis de datos. Bueno, lo que nosotros acá estamos proponiendo con Lucas es un pequeño análisis, si se quiere, de nuestras agendas de investigación y de cómo utilizamos estas herramientas, como él bien dijo. Y lo que yo les muestro acá es algunas de la utilización que yo hice del análisis geográfico y georreferenciado para mi tesis doctoral. Entonces, lo que van a ver acá, sobre todo las tres imágenes, es cómo las restricciones de la utilización de agroquímicos y se van a condecir o no con la respuesta estatal. Entonces, una de las formas de representación que uno tiene es una representación política, que es la que se ve en la segunda imagen, y ahí se puede analizar, marcado en naranja, municipios que tienen restricciones importantes, y marcados en rojo, municipios que tienen restricciones muy estrictas. Entonces acá a veces lo que nos permite entender es cómo tal vez, y hay una pregunta de investigación que también la estoy tratando de responder en mi tesis doctoral, es si el fenómeno de las restricciones y consecuentemente los conflictos en torno a las fumigaciones tienen que ver con una dispersión geográfica. Entonces, entender si pueden haber o no algún tipo de corrimiento de los reclamos entre los distintos municipios. Y esto se puede ver en la tercera imagen, donde
marcado en verde aparecen los municipios en donde hasta el momento tengo registrados que hay conflictos por las fumigaciones. Siempre estamos hablando de zonas donde efectivamente hay fumigaciones. Entonces también vamos a ver que los conflictos se van en una suerte se produce también una suerte de contagio entre municipios, entre fronteras, por lo cual entonces tampoco es ilógico suponer que las respuestas municipales también lo van a dar. Y por último, en la última imagen, se puede también apreciar cómo se van corriendo de forma desordenada los límites urbanos. Esta es un pueblo al azar que tomé de uno de los que estoy analizando, y cómo los límites urbanos se van corriendo sobre las áreas históricamente de implantación, de cultivo, y esto también hace que se generen los conflictos en torno a la falta del ordenamiento territorial. Entonces nosotros vamos a ver que a veces encontramos una escuela, una casa en el medio de un campo, entonces obviamente se empiezan a generar estos conflictos que van a dar pie a posteriormente una solicitud al Estado. Entonces, bueno, simplemente era esto lo que les queríamos mostrar de cómo utilizamos herramientas que no son ajenas, si se quiere, a la disciplina para abordar nuevos problemas que tienen tanto razones ambientales como también razones económicas, en el sentido que ponen en juego las actividades económicas frente al mundo ambiental. Buenísimo. Sí, y bueno, para avanzar le damos la palabra a Lucía. Muchas gracias, Lucas. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Marco, Hernán, y a todos los colegas, alumnos muy conocidos ya y otros que estoy conociendo en este momento. Celebro este encuentro, la cantidad de perspectivas de las que estamos escuchando, a la que le voy a sumar una más, que es la política. Yo coordino el área de medios, discursos y política en la Escuela de Política y Gobierno, del que participamos varios investigadores de la escuela y de otras, de la UNSAM y también de otras instituciones, en donde investigamos sobre la relación entre la política y la comunicación, ¿no? Y por supuesto que históricamente la política y la comunicación han estado atravesadas por los avances tecnológicos. Durante todo el siglo XX fueron muy habituales todas las investigaciones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en la política. Y sin lugar a dudas, hoy por hoy, los temas de investigación están en línea con qué sucede con las plataformas, con las redes sociales y su impacto en la democracia, en cómo nos organizamos como sociedades, qué sucede con la polarización política que vemos cada vez más acentuada, en donde nos dividimos como sociedades entre los buenos y los malos, nosotros contra ellos, y en los que parecería que las redes sociales y las plataformas con sus algoritmos potencian, ¿no?, esas comunidades endogámicas en las cuales estamos de un lado o del otro. Y eso tiene un fuerte impacto en la política, al menos eso es lo que nosotros en nuestro centro, en nuestra área de investigación tratamos de estudiar, que es, bueno, el ascenso de las extremas derechas, por ejemplo, como una, ¿no?, de los impactos, qué pasa con la democracia, qué pasa con la manera en la cual nos comunicamos a través de las redes. Y para esto lo que hacemos es estudios tanto de discursos en redes, discursos de políticos en redes, pero también de las comunidades. Hacemos estudios de qué sucede con los medios masivos de comunicación históricos y cómo se han visto también atravesados por las lógicas de las redes y de las plataformas. Estudiamos sobre el fenómeno de la posverdad, la desinformación, el uso de cada vez mayor de las fake news y por supuesto de la inteligencia artificial en el día a día de nuestra política. Tenemos ahora entre manos un proyecto del cual participan algunos de los que están aquí,
en los que queremos investigar sobre las elecciones de este año en Argentina y qué sucede con las fake news, desinformación y la circulación de discursos cada vez más polarizados en Argentina en comparación con el resto de América Latina y por supuesto del mundo. Termino acá para dejar el paso a Maxi. Gracias Lucía, gracias Marco y Hernán por la organización del evento y por la invitación. Y gracias también al resto de la audiencia que está escuchando y que se quedó hasta lo último y espera también tener la oportunidad de hacer las preguntas. Bueno, con respecto a mí, yo trabajo en el área de estudios internacionales de la Escuela de Política y Gobierno. Ahí ya hace casi 8 años estoy a cargo de la materia Comunicación y Ciberpolítica de la licenciatura y Tecnopolítica en la maestría y en el doctorado en Relaciones Internacionales. Y les voy dejando unas páginas para que vean. Y en ese marco venimos ya trabajando hace rato y publicando, colegas conmigo, a veces trabajos individuales, temas que cruzan, como decía Lucía, la política, ¿no? Que ha aparecido en otras intervenciones. En particular la geopolítica es bastante lo que aparece en nuestros trabajos, vinculado con las economías digitales en general y en particular el énfasis es en las políticas públicas digitales y cómo están afectadas por estos procesos. Y si bien los enfoques que usamos dentro del área, los que somos parte, ¿no? del grupo de trabajo, hay dos perspectivas que quiero destacar brevemente que se conectan con algunas de las otras intervenciones de los colegas. Una es la perspectiva que trabajamos de economía política internacional o estrategias del desarrollo, ¿no? Que ahí la pregunta general que nos hacemos es, en el marco de esta competencia geopolítica, creo que como decía Martín, entre China y Estados Unidos en particular, en todo tipo de campo, en especial en las tecnologías digitales, ¿cómo está afectando eso, los procesos de políticas públicas digitales en la región? ¿No? Una región, como decía Marcelo, si mal no me equivoco, ¿no? Marcada por patrones de dependencia. Bueno, ¿qué grados de autonomía se está queriendo alcanzar o se está pudiendo alcanzar en un contexto donde las plataformas limitan fuertemente estos procesos? ¿No? Entonces ahí la pregunta general es cómo están cambiando estas políticas públicas digitales y venimos mirando distintos sectores, no solo inteligencia artificial. Por supuesto, inteligencia artificial es importante y vamos a estar presentando algo la semana que viene en el evento al respecto. Pero hay telecomunicaciones, hay empresas transnacionales que están operando acá, no solo en la parte digital. Hay también empresas argentinas, ¿no? que están intentando internacionalizarse, tanto a China como a Estados Unidos o a otras regiones, y ahí también es importante entender esas economías políticas. Bueno, todos esos son temas que nos interesan desde esta perspectiva. Después, la otra perspectiva, tal vez más incipiente, pero también nos interesa esta área con un par de colegas, tiene que ver ya con las economías, si quieren, estratégicas. ¿No? Los sectores estratégicos vinculados más con la defensa, lo militar y las áreas de inteligencia, donde ahí la pregunta que nos hacemos es cómo estas tecnologías están afectando esas áreas en general, ¿no? Todo vinculado, por supuesto, por la importancia que tiene la guerra y la paz en la disciplina, pero nos interesa ver cómo nuestros estados periféricos, sus mercados de defensa, de seguridad, están siendo afectados por el desarrollo y avance de estas nuevas tecnologías como las cámaras de reconocimiento facial, si quieren, los drones, ¿no? Y por supuesto todos los temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Esa es otra área donde venimos publicando y también tenemos algunos proyectos en curso al respecto. Por supuesto también hay cuestiones metodológicas, pero bueno, me quiero limitar acá a estas dos áreas principales y hay otras, pero bueno, lo dejamos después por si hay preguntas o alguna otra consulta. Ah, y antes que termine, no, acá les compartí otro enlace del Observatorio de Guerra Fría, donde estamos participando, donde hay varias universidades de distintas partes del mundo, está liderado por la Universidad de Manchester y venimos participando activamente en producir informes sobre lo que está pasando en la región en el marco de esta competencia geopolítica global. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias, Maximiliano. Gracias, Lucas, Lucía, Ana. Bueno, han pasado todas las exposiciones y estamos, creo que, muy bien de tiempo. Sí, estamos perfectos. Tenemos 15 minutos e incluso 20 si quieren, para abrir a preguntas. No sé, Hernán, si querés tomar el micrófono, si alguien quiere preguntar algo o intervenir. Si no, leo acá un comentario
que se repitió, de Lucía. Hernán, ¿querés tomar el micrófono o leo una pregunta que había acá? Pregunta, después vamos a las conclusiones. Bueno, hago, porque creo que va para Laura, me parece, y se repitió el comentario de Lucía que hizo referencia a lo ambiental. Y Lucía preguntó que, a ver, en relación al uso de la inteligencia artificial y el impacto en el consumo del agua, el control, la denigración de la imaginación, si es posible pensar en evadir la inteligencia artificial o estamos obligados a usarla. Y luego Lucía volvió con el comentario diciendo que ojalá en el futuro se integren de verdad pensamientos críticos y contrahegemónicos, que era el punto de partida, ante el intenso y catastrófico problema del extractivismo y la zona de sacrificios que genera la inteligencia artificial. No sé, para Laura me parece que podría tener algo para... Bueno, a ver, esta idea de estar obligados no es un poco, no sé si tengo una respuesta a eso, ¿no? Es el futuro que nos está llevando a la utilización de este tipo de tecnologías. Definitivamente, a ver, como todo avance tecnológico requiere de la internalización de cualquier impacto, digamos, los beneficiosos y también los negativos, idealmente para minimizarlos o eliminarlos. Entonces, hay mucho mito con respecto a lo que es el uso de agua en términos de la inteligencia artificial. La realidad es que deberían ser circuitos cerrados de refrigeración. Estamos hablando quizás de extensiones amplias que también se da el contrapunto que se busca utilizar otro tipo de fuentes energéticas, entonces se trata de aplicar energías solares para el sostenimiento de ese conjunto de, como si fueran grandes CPUs que analizan la información. Eso normalmente están en zonas desérticas en donde el uso del agua es un poco limitado. Digamos, hay como una cosmovisión de la implementación de eso en lugares en donde pueden tener ciertas complejidades, pero técnicamente podrían ser hoy día todas salvables, así como cualquier otro proceso productivo que necesitamos entender la aplicación en terreno, evitando cualquier tipo de afección al ambiente o a la sociedad lindera. Gracias, Laura. En el chat, Lucas dejó un link para que visiten el área de Ambiente y Política de la Escuela de Política y Gobierno. También dejó un link Lucía para que lo visiten y hay varios links más arriba, el de CCIP, el del área de medios de la Escuela de Política y Gobierno, el observatorio al que hizo referencia Maximiliano. Así que bueno, tienen ahí varias cosas para visitar. No sé si alguien quiere, no quiero monopolizar la palabra, así que si alguien quiere... Levantó la mano Natalia. Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, no, quería agregar algo, un poco presentarme nomás para complementar un poquito algunas cosas de la Escuela de Ciencia y Tecnología, porque por ahí tengo, bueno, muchas caras conocidas. Yo soy investigadora nueva en UNSAM, me estoy trasladando de universidad y estoy, bueno, pasando a lo que es el Centro de Inteligencia Artificial Interdisciplinario, que es parte de la Escuela de Ciencia y Tecnología, un espacio que surge el año pasado. Y desde ahí estamos desarrollando, bueno, varias miradas y quería también compartirlas y agregarlas acá en esta mesa que está muy buena. Así que, bueno, la verdad que un gusto conocer a tantos colegas de la universidad y de otros espacios. Y creo que un poco la mirada del centro, que, bueno, está dirigido por Daniel de Florian y que estoy colaborando con él y acompañando un poco lo que llamamos los proyectos interdisciplinarios de la universidad. Buscamos esta mirada también, bueno, creo que se ha mencionado tanto acá de justamente ver el potencial y promover el potencial que podemos hacer desde la academia, desde la investigación, desde la educación, en la incorporación de estos desafíos que tienen que ver en particular en nuestro caso con el uso de datos complejos, con grandes volúmenes de datos y con datos en general, y la incorporación de métodos y tecnologías nuevas como aquellas de la inteligencia artificial con ese concepto amplio, ¿no? Así que bueno, desde solo para dejarles también que desde el centro hicimos a principios de este año una convocatoria a proyectos de investigación en ciencias sociales y recibimos 17 proyectos espectaculares que ya arrancamos, algunos cuantos, y con otros estamos también haciendo reuniones interdisciplinarias para afinar metodologías, estrategias. Y bueno, tenemos toda una serie de actividades, la verdad que nos tienen muy entusiasmados con esta idea también de
de ampliar quizás esta primera oferta de proyectos interdisciplinarios también a otras escuelas. Ya estamos trabajando con varias escuelas, pero bueno, también ahí es un nuevo espacio desde el UNSAM que creo bueno, que con muchas ganas de articular con todas estas discusiones que se están llevando a cabo desde sus proyectos de investigación. Quería agregar esto. Gracias, Natalia. Bárbaro. Bueno, no sé si alguien quiere tomar el micrófono. Yo, de mi parte, nadie levanta la mano y toma el micrófono. Hernán, ¿que ibas a decir algo? Si no, dale. Después voy a... No, bueno, aprovecho si hay más minutos para decir que, no, que estoy gratamente sorprendido, o no tan sorprendido, pero muy gratamente enterado de otras actividades o acciones, grupos que se están llevando a cabo en la universidad, que hay más interlocutores en la universidad. Digo, está este grupo que nos estamos, digo, a varios los había leído o escuchado y bueno, por fin puedo verles las caras. Em, pero creo que hay un par de cuestiones que salieron que son interesantes. Digo, ahí la cuestión del ambiente creo que es bastante fundamental de pensar, pero también dar un poco vuelta a la pregunta y pensar hasta qué punto depende de un uso, digamos, de usuario y hasta qué punto ya son tecnologías que están, digamos, tomando datos más allá del uso voluntario de usuarios, etcétera, ¿no? Digo, creo que hay más dimensiones para pensar esa relación con el ambiente o esa relación con la materia. Pero digo, creo que algo que salió en casi todas las exposiciones es la cuestión de la soberanía, de una estrategia de datos abiertos, de pensar en formas o sistemas nacionales, regionales, de pensar ciertas formas de autonomía y de cara a eso la necesidad de atravesar los cortes disciplinarios, ¿no? De buscar soluciones o conjuntos transdisciplinarios o interdisciplinarios que permitan, digamos, justamente correrse de ese lugar más de la moda, del hype, como decía Martín, y ver cuáles son las realidades, las estructuras, los desequilibrios que benefician cierto tipo de uso, cierto tipo de circulación de los datos, del dinero digital. Y bueno, pensar si es posible desde el ámbito universitario, en coordinación con otros ámbitos, ir corriéndose de las demandas, digamos, unidireccionales o monodireccionales de ciertos sectores, a ver si se pueden generar otros espacios, otras formas, otras realidades y otros sistemas de datos, otros usos de los datos, digo, de forma mancomunada. Simplemente dejo espacio por si alguien quiere tomar el micrófono. Bueno, yo de mi parte tengo un montón de cosas anotadas. Estoy de acuerdo con Hernán que hay un par de puntos en común, sobre todo el tema soberanía. Estoy de acuerdo ahí también con Martín, a medias estoy de acuerdo. O sea, si nadie levanta la mano, yo voy a llevar el punto a un lugar que me interesa. Pero estoy de acuerdo a medias con Martín, me parece, pero sí me parece muy interesante uno de los puntos que marcó Martín, aunque estoy de acuerdo a medias, repito, en el sentido de que ha habido un giro en la cuestión de la discusión alrededor de la inteligencia artificial como algo industrial ahora, relacionado con la soberanía, etcétera. Y es verdad, pero también es cierto que toda la tecnología en general, yo la inteligencia artificial creo que hay que verla como algo de largo plazo, que se está cerrando ahora un umbral de, digamos, 70 años y está empezando otra cosa. Y sí es verdad que entre los 80 y los 90 la discusión no estaba tan enfocada en lo industrial, porque estaba enfocada en otro lugar de la cuestión de que apareciera Internet, etcétera, pero la cuestión del trabajo y la máquina en la fábrica ha estado desde siempre, digamos, desde la década del 50 y del 60 estaba. Pero uniendo esto con lo que decía Hernández, que uno de los puntos para discutir era cuál es el lugar de la universidad y cómo se construye un discurso contrahegemónico o centrado en la soberanía, ya sea en lo industrial o no. A mí me quedó picando lo que dijiste, Martín, es por mi sesgo de filosofía, ¿no? Recurrir a Kant, pero es algo que en lo que vengo insistiendo hace varios años, que es que
creo que hay que construir una crítica kantiana para entender este momento. Entonces mi pregunta era, ¿cómo imaginas esa referencia que hiciste a la inmadurez organizada? O sea, hay que tener como un gesto kantiano en el sentido de que desarrollaras un poquito esa idea respecto a, desde la universidad, digamos, porque hay un lugar donde la discusión, o sea, por un lado soberanía, industria, etcétera. Pero por otro lado, la discusión desde la universidad es cómo interviene la universidad en las condiciones de posibilidad, dije al principio, y yo lo que vi es que de alguna manera siempre volvemos a esta cuestión de qué carreras vamos a gestar para el futuro, qué estrategias vamos a gestar para un futuro que nos lleva puesto, etcétera. Y ahí, Martín, hiciste referencia a esto de la inmadurez, que tiene algo que ver con esto o no, porque yo me lo llevé para ese lado, digamos. Bueno, si me ponen el foco, doy un paso adelante. ¿Qué tal? Bueno, me alegra La que te pregunta haya para vos pinchado. directa, ¿sí? O sea, mi pregunta es si la inmadurez kantiana es pensar todo ese mapa de soberanía, industria, futuro del trabajo, si recurría a la inmadurez kantiana en el sentido de hacer un corte, digamos, con el discurso hegemónico y pensar racionalmente desde una ilustración que no sería el discurso dominante, digamos. ¿A eso es la referencia? Sí, a ver, yo había contrapuesto dos ideas, la idea de madurez y la idea de ilustración. Y la idea de inmadurez organizada, ahí, por lo menos de donde yo la traía, algunos investigadores que la traen tratando de describir el efecto social que trae la forma en que se construye y opera socialmente las tecnologías digitales. Esta convergencia, esta delegación de facultades de razonamientos, ¿no? Del propio juicio, que eso es algo que, digamos, que cualquier sociedad opera, digamos, delegando algunas decisiones, pero acá el foco está puesto en cómo la tecnología produce eso de una forma organizada digamos, de nuevo, sistemática y dirigida. Entonces, el llamado o la propuesta esta de ilustración tiene que ver en primer lugar, reconocer ese fenómeno, reconocer cómo opera esa delegación de facultades, conectando con lo que se ha dicho ahora sobre política y demás, tiene que ver, bueno, en principio, cuál es la conexión entre el diseño de esa tecnología, el despliegue de esa tecnología y ese efecto. Entonces ahí entran en juego desde lo que se ha dicho de producir localmente o regionalmente estas tecnologías hasta, bueno, tener algo para decir desde la política pública. Esa es una cuestión. Y la otra, pero digamos, el énfasis para mí está puesto justamente no solo en la palabra de ilustración, sino en la palabra organizada. Y organizada es justamente cómo está mediado por un uso de esa tecnología, no simplemente con la consigna, que ahí seguramente vos tendrás más para decir que yo. O sea, la guía o la tecnología o la forma o el sistema de organización social o de coordinación social, de regulación tecnológica, son los sacerdotes de Kant, digamos. ¿O no? ¿No? ¿Me estoy yendo para otro lado? Porque la inmadurez de Kant es, para ilustrarse hay que cortar con el mandato de la religión, digamos, tenemos que ser ilustrados, tenemos que ser racionales. Quien coordinaba la sociedad era la religión en ese momento. Entonces, oye, digo, me voy por Kant y digo, la tecnología, la IA, es como ese gran sacerdote, ese pastor digital, perdón, ¿no? Que me estoy dejando llevar por la imaginación filosófica, digamos, volviendo al principio. No, bueno, pero mi pregunta era porque me llamó la atención tu recurrir a Kant. Sí, te dejo el micrófono. No, 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 sí, que de nuevo, lo que me parece interesante con esto que decís es de nuevo conectar con la universidad, digamos. En realidad lo traje a colación porque la propuesta estaba vinculada con la universidad y con cómo esto se trae a los proyectos a la proyecto de investigación y a la docencia. Y me parece que es esa la dimensión que en todo caso está puesta en tensión, ¿no? Desde ya que no pretendía dar ningún tipo de respuesta ni solución de nada, sino me parece que es clara la pregunta, la interrogante que se abre, que se nos abre, digamos, cómo hacer, cómo incentivar ese espíritu crítico al que estás haciendo referencia, cuando las respuestas y cuando los saberes se vuelven obsoletos y cuando las respuestas aparecen en estos sistemas que no controlamos y que no podemos, sobre los que no podemos opinar.
dejo espacio por si alguien quiere hablar, ¿no? Mira, el punto me parecía fundamental porque, bueno, era el punto justamente, de plantear el rol de la universidad en un momento. Y digo, volviendo a lo que yo pensaba al principio como eje subrepticio que dije. Claramente, más allá de que pensemos la soberanía, o como dijo Marcelo, con ese planteo tal vez más esperanzador, que comparto, más allá de que uno se pare ahí, claramente hay un estrechamiento, hay una constricción del espacio para las universidades, o por lo menos para las formas tradicionales que conocemos, de la universidad, de la educación, etcétera. De hecho, alguien hizo referencia a las nuevas formas de titulación, digamos, que pueden aparecer, etcétera. Entonces, nada, ahí creo que hay una cosa para discutir, que es que la universidad se proyecta en un espacio que, bueno, por lo menos es ambiguo o es incierto en qué rol tiene dentro de un futuro con inteligencias artificiales. Bueno, no quiero yo monopolizar las palabras, así que no sé, Hernán, si querés, si alguien tiene... Yo un pequeño comentario. Creo, Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, bien. Yo creo sí, que las sí, yo te universidades escucho. tienen un momento de oportunidad. La Ok. universidad, digamos, en sus 1000 años desde Hanoi, Bolonia, Coimbra, etcétera, ¿no? Ha sobrevivido. Y como hija de la iglesia, ha sobrevivido. También aprendió, digamos, a sobrevivir. La universidad, digamos, estrecha filas frente a estos momentos. Y la universidad se adapta, tiene una adaptación activa a la realidad, diría Pichón. Yo creo, digamos, que la universidad en este momento tiene un desafío maravilloso, porque la inteligencia artificial tiene 80 años, no tiene 2 días. O sea, la generativa tiene 2 días, pero la inteligencia artificial desde Moto Oka, que nos ponía una computadora atrás de una cortina y nos decía, ¿qué es, computadora o persona? Y vos tenías que adivinar, y si no sabías adivinar, era inteligencia artificial. O sea, es así. Entonces, la universidad está desafiando como se desafió Internet, como fue desafiada hasta con la calculadora. ¿Está? Yo usé la tabla de Howell. Entonces, o sea, esas cosas, digamos, es realmente un desafío, es una oportunidad. Es maravilloso que nos pase esto. Nos despierta. O sea, nos cachetea un poco estas cosas que nos están pasando a los docentes. Nos desafía a nuevas posibilidades de estudio. Nos pone estudiantes más inteligentes, más inteligentes, tan inteligentes como siempre, más preparados, digamos, más formados. Y esto es un momento maravilloso, como nos desafía a instalar bases de conocimiento para ver cómo hacemos para enfrentar la inteligencia artificial y cómo hacemos para enfrentar, digamos, o sea, los monstruos y la colonización y la dominación que está pasando con esta cultura digital, con esta economía digital, con esta economía del conocimiento. ¿Cómo hacemos para nosotros insertarnos en la economía del conocimiento? O sea, tuvimos que volver a leer a Eleanor Ostrom, está premio Nobel de Economía, digamos, mujer, ¿está? Y con el pro común colaborativo empezar a decir, che, basta de la economía medieval. Entonces, esto, digamos, es maravilloso. Yo creo que es un momento de oportunidad, ¿está? Es decir, en un momento en que la estrella culona tiene un 70% de éxito, digamos, y si la pusiéramos para el presidente hoy ganaría, y sería, sería maravilloso. O sea, en este momento, digamos, la universidad, o sea, tiene este momento, y lo tenemos nosotros aquí y ahora, en la UNSAM, en este momento que estamos, bien gestáltico, digamos, y en este momento nosotros tenemos una oportunidad. Por eso yo tomo esto que vos dijiste, ¿no es cierto? Y bueno, como decía Lacan, caminemos con nuestro fantasma. ¿Eh? Bueno. Marina había levantado la mano. Sí, sí, quería también agradecerles y responder una pregunta que hubo ahí en el chat sobre qué tipo de herramientas tecnológicas estamos usando en el trabajo de investigación, gratuitas de fácil acceso. Las que uso yo y conozco son DeepSeek, R, que es para todo tipo de trabajo de procesamiento de datos, o sea, DeepSeek es una IA generativa, ChatGPT, que es también una IA generativa. Yo uso todo en la versión gratuita, y NotebookLM, que es un generador, es una IA generativa, pero que trabaja solamente con archivos que uno le sube. Para mí ese es como el kit básico.
Y bueno, muy de acuerdo acá con lo que decía Marcelo para cerrar. Yo aprovecho para despedirme, que tengo que entrar a dar clases. Creo que es un momento muy desafiante, muy terrible, pero que es interesante para pensar. Les mando un saludo a todos y perdón, pero me tengo que desconectar. Gracias, Marina. Bueno, gracias. Estamos en el tiempo cumplidísimo y estamos muy puntuales, así que estamos muy bien. Yo, de mi parte, felicitarlos a todos, a todas. Y aparte, como dijo Hernán, es un placer que en un momento éramos más de 80 personas al principio, así que gracias a quienes estaban al principio y ya no están, gracias a quienes han estado hasta el final. Y a ver, ¿alguien está diciendo algo más? Vamos a ir subiendo todo lo que vaya pasando. A Hernán les está contando ahí que vamos a ir subiendo todo a la página del Centro de Ciencia y Pensamiento. De nuestra parte, Hernán, te dejo el micrófono después para que cierres, pero bueno, un placer haber comenzado estos 15 días de jornadas, haber logrado esta antesala para las Jornadas Internacionales de Economías Digitales. Les voy a dejar acá en el chat, por si alguno de ustedes no tiene el... Ahí les dejo la casilla de las jornadas por si alguien no tiene el programa y lo quiere revisar, y para que se acerquen miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, escríbanos a esa casilla y les mandamos el programa completo. Repito, en el campus de la UNSAM, miércoles, jueves y viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, hay un montón de exposiciones muy interesantes y, permítanme hacer referencia, hay un par de, bueno, todas las mesas son súper interesantes, pero hay un par nuevas que hemos agregado ahora que por lo menos yo estoy muy expectativo con eso, que son economías de los videojuegos, esa es una, y economía e imaginación y ciencia ficción es otra, que no estaban en la edición anterior. Así que bueno, si nos escriben ahí les mandamos el programa para que lo consulten y se acerquen. Hernán, te dejo el micrófono para que cierres vos si querés. Y de mi parte, nada, felicitarlos otra vez, gracias por las brillantes exposiciones, por los trabajos que están haciendo. Y bueno, la idea de esto era justamente eso, compartir ideas, lineamientos, agendas y conocer qué estamos trabajando desde distintos lugares de las escuelas UNSAM y bueno, ir trazando este mapa transversal para la construcción de conocimiento. Hernán, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias. La verdad, simplemente agradecer. Creo que fue un gran comienzo. Efectivamente, hay un montón de puntos en común, así como un montón de líneas de fuga, desde lo más místico hasta lo más concreto, y del uso de recursos que pueden seguirse trabajando. Creo que está buenísimo que nos pongamos a reflexionar un poco desde nuestro lugar particular, de miembros de una comunidad académica, universitaria, educativa. Y que bueno, que me parece que también es muy fundamental empezar a cruzarnos más, empezar a leernos más entre nosotros, a compartir más los resultados de investigación y los procesos de investigación. Así que bueno, no puedo estar más que agradecido, muy contento. Y nos veremos ya las caras en persona, quienes se pueda, la semana que viene. Les dejo, bueno, un fuerte abrazo, saludo. Y ahí recuerden que tienen las páginas y los links de todos los institutos y equipos. Así que nos vemos pronto. Hasta luego.